Hola, buenas noches. Mi nombre es Olga Doroteo Vega. Mi número de matrícula es 210-10753. Este es mi reto número uno, que lleva por título ¿Cuáles fueron los antecedentes de la reforma constitucional mexicana? De mi módulo Derecho Procesal Penal 2 de la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y mi asesor es Rodolfo Elías González Montaño y la fecha de entrega es 11 de junio del 2023. En esta actividad se nos pide analizar la lectura de Máximo Layer, que lleva por título La revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, y en la cual tenemos que hacer la descripción de tres preguntas. Y la primera es, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia se difundieron desde la periferia? Y acorde a la descripción y teoría sobre trasplantes legales, así como la difusión de leyes, normas y las políticas públicas, se enfatiza a través de los países de dos modos diferentes mediante los cuales ocurre dicha difusión. La primera es a través de la descripción y teoría enfatizada, la no direccionalidad gráfica, solo temas, procesos e incentivos domésticos que se enfrentan y se adoptan leyes, normas y políticas públicas similares. Estas teorías proponen mecanismos mediante los cuales puede ocurrir esta difusión. La teoría evolutiva, así como el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales, hacen énfasis de las ideas de los estados pueden adoptar leyes, normas y políticas públicas similares como resultado de sus problemas en procesos políticos y sociales, así como estímulos externos similares. El análisis de la elección racional de la política doméstica argumenta que las leyes, normas y políticas públicas pueden difundirse entre estados si benefician los intereses de los grupos más fuertes de cada país, ya que la noción de coincidencia en el análisis de los trasplantes legales puede o no alinearse de forma fortuita para producir en el trasplante legal, que subraya la posibilidad de que la difusión transcurra mediante el proceso casual. En el segundo grupo, las descripciones y teorías se enfocan en la dirección geográfica y describen que las leyes y normas, así como las políticas que se distribuyen desde los países centrales o periféricos, toda vez que las teorías enfatizan diversas causas y mecanismos mediante las cuales estos procesos de difusión ocurren. El análisis neorrealista de las relaciones internacionales y el análisis de la elección racional en el derecho internacional indica que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, amenazas y otros incentivos materiales. Estos análisis pueden presentarse mediante presiones de capital internacional sobre países céntricos y periféricos a través del capitalismo mundial. Acorde a la sociología institucional, la teoría constructivista de las relaciones internacionales, los análisis postcoloniales, así como los análisis de trasplantes legales basados en la noción de prestigio, la difusión ocurre el momento en que los países periféricos emulan las leyes, las normas y las políticas públicas de los países centrales. Por lo anterior, el medio de difusión desde la periferia es distintivo, ya que al menos por tres razones. La primera es el estudio de la difusión desde la periferia debe contar con la hipótesis al ser estudiada en el proceso de difusión. La segunda es el estudio de la difusión desde la periferia, la cual prevé claves sobre las leyes, normas y las políticas de las regiones del mundo, así como de los países centrales como lo son África, América Latina y el Medio Oriente. Y la tercera es la posibilidad de ser iniciada desde los países periféricos o semiperiféricos, lo cual significa que se estudiará este tipo de países, mejorará entendimiento de nuestro mundo globalizado. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los códigos inquisitivos se basaron en la legislación procesal penal en América en la época colonial, donde las 7 partidas regulaban los procesos en la mayoría de los estados de América. Y este modelo procesal penal inglés se basaba en la investigación secreta y escrita, en donde el imputado era limitado en sus derechos.
y se incorporó el juicio oral y público ante el jurado, lo cual el Code de Instrucción Criminal se describía como el modelo mixto, ya que se incluía la investigación inquisitiva y el juicio acusatorio, esto en el siglo XIX. Algunos personajes abogaron por adoptar este modelo mixto, pero en los países americanos en su mayoría lo rechazaron, ya que desconfiaban de los juicios orales y públicos, así como los jurados, ya que pensaban que la población no estaba preparada para esto. En general, los códigos inquisitivos se basaban en el uso de la tortura para obtener confesiones, y los códigos acusatorios a partir del siglo XX comenzaron a modificar la estructura eh, de los originales y aprobaron otros nuevos, pero no la estructura procesal inquisitiva básica. No fue hasta los últimos 15 años en donde 14 países latinos y jurisdicciones reemplazaron los códigos inquisitivos por los acusatorios. Esto generó una presión, y los países que aún no habían introducido las reformas comenzaron a realizarlo. En el proyecto del 86 se puso al fiscal a cargo de la investigación preliminar y puso límites al juez para tomar decisiones interlocutorias durante esta fase, por lo que, siguiendo el modelo del proceso alemán y de otras jurisdicciones europeas, se concibió como imparcial el proyecto del 86, ya que se deben buscar por igual los elementos de prueba, tanto de cargo como descargo, y así permitir a la defensa la examinación de las actuaciones. El fiscal también estaba obligado a llevar a cabo los medios de defensa de prueba pospuestos por la defensa pertinentes y útiles. De tal modo que este proyecto se incluyeron mecanismos que aliviaban al sistema de justicia penal de los casos menores, y de esta forma se resolvían con más rapidez, y con inspiración en el Código Procesal Penal alemán. En lugar del principio discrecional, se incluyó la suspensión del proceso a prueba y el procedimiento minatorio en casos menores. La tercera pregunta nos dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red activista y reformadores en América Latina? Los diversos actores que interfirieron en la formación y expansión de la red como activistas para implementar el proceso penal en el segundo periodo de los 80, los funcionarios de la USAID, se encontraron a Mayer y Binder, abogados latinos que criticaban a USAID por prever recursos externos en los sistemas penales latinos sin cambiar el derecho estructural, ya que usaban sistemas de modelos procesales penales inquisitivos sin usar otros recursos, por lo que los funcionarios de las USAID necesitaban trabajar en el reemplazo en los sistemas inquisitivos por acusatorios. En el tercer periodo, en los años 90 al 2006, en donde los actores Alberto Binder y Julio Meyer promovieron los códigos acusatorios en América Latina, en donde los miembros de la red fue un factor significativo en la diseminación de los códigos acusatorios, quienes trabajaron en el sistema penal, incluyendo también a los abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, funcionarios del Poder Ejecutivo y los oficiales internacionales de agencias. En esta red y su relación consistía en la promoción de códigos acusatorios como en una solución a la problemática del debido proceso, la ineficacia y la falta de transparencia en los diversos sistemas de justicia penal inquisitiva en Latinoamérica. Otros miembros de esta red se consideraban reformadores en los años 90, además de Julio Mayer y Alberto Binder, son el juez de la Corte Suprema de Costa Rica, Paulino Mora Mora y Jorge Obando. El juez Mora en los años 90 fue consultor y estuvo en varias reformas procesales penales, así como también fue partícipe de proyectos de investigación y dio conferencias en América Latina. En los años 80, Mora mostró interés en el trabajo de Julio Meyer, ya que estaban creando alianza entre argentinos y costarricenses acorde a la reforma procesal penal, ya que como el juez de la Suprema Corte de Costa Rica, el apoyo era incondicional y valioso al dar credibilidad de dichas reformas. Y Orlando Mora, abogado costarricense con 11 años de experiencia en la USAID, en los años 90 en El Salvador dirigía la oficina de Chenchi, la cual en conjunto con la ISAID realizaba reformas judiciales. Y para el cierre, me pide mi opinión sobre la relación en el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad
pública y justicia penal en México, a lo que considero que después de leer este texto de Máximo Layer se puede observar cómo se fueron dando los cambios en el proceso penal latinoamericano, ya que las reformas se fueron dando acorde al análisis del proceso como en los demás países las iban adoptando, por lo que fue un gran avance en la reforma penal y en México se adoptaron características de este sistema, ya que nuestra constitución se basa en los derechos de cada individuo, por lo que en la seguridad pública y justicia penal en México se ven incluidos varios procesos en materia penal. Con ello nos damos cuenta que es un gran avance jurídico, ya que los derechos de las personas en este proceso se enfatiza el debido proceso y el respeto de los derechos del individuo. Sea culpable o sea inocente, este artículo nos ayuda a comprender parte de la evolución del proceso penal en Latinoamérica y los cambios que se ven reflejados en las leyes mexicanas. Llegando así al fin, solo me queda agradecer su atención. Hasta luego.